A ver, se ha señalado ya en las intervenciones tanto de Fernando como de Santiago las posibilidades de la innovación cercanas al aula, el fin o el medio de la innovación. Yo voy a tomar eso y también recoger lo último que señalabas, Lidia, de desde dónde enfocarlo y cómo miramos también el sistema, ¿no? Entonces voy a poder permitirme iniciar con una reflexión un poco amplia para mirar el sistema y las complejidades del propio sistema y cuáles son las restricciones, las rigideces que muchas veces impiden generar innovación para agregar valor público o pensar fuera de la caja o como querramos llamarlo, ¿no? O desarrollar buenas prácticas. Entonces, el centro de la apuesta es gestión territorial para la innovación y la calidad del servicio educativo, ¿no? Gestión territorial como una apuesta de cambio de paradigma en la forma en que proveemos servicios públicos, no solo desde educación, sino desde el sector público en su conjunto. La siguiente, por favor, me van avisando también de la hora. Muchas gracias. Y bueno, esto es algo que siempre presenta nuestra ministra, la visión de la gestión en el Estado, en el Ministerio de Educación, es que queremos un país con mejores ciudadanas y ciudadanos. No solo mejoras en los aprendizajes, no solo mejoras resultados en la ESE y mejorar los rankings de evaluaciones nacionales e internacionales, sino que queremos construir comunidad, queremos construir esa noción de Estado y para ello lo que tenemos que hacer es construir entre todos mejores ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Para que este lugar donde vivimos, esta comunidad pueda desarrollarse. Esa es la visión y efectivamente todo lo que hagamos en el sistema, innovaciones pedagógicas, curriculares, administrativas, modernización, tiene que tener como centro la posibilidad de construir mejores ciudadanos y ciudadanas en cualquier contexto, por más diverso y complejo que este sea en nuestro país. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué necesitamos? Y esos son los énfasis de la gestión que también siempre plantea la ministra, ¿no? Aprendizajes para la vida, confianza, recuperar la confianza en los maestros, escuelas acogedoras y seguras, servicios educativos para la diversidad del territorio, y en esa apuesta me voy a detener un poco hoy, y articulación y calidad en la educación superior, como digamos los énfasis de la política educativa que ya hace algunas gestiones se vienen señalando. ¿Y cómo lograr esto? Diálogo social, efectivamente. En un país con una cultura política tan compleja como la nuestra, siempre hay que apostar por el diálogo, siempre hay que apostar por tender puentes entre distintas miradas, entre distintas apreciaciones sobre la vida. Una gestión planificada en y desde el territorio, ya lo decía Santiago también hace un momento. Nuestro sistema educativo, nuestro paradigma de gestión pública es efectivamente de arriba hacia abajo. Diseñamos las políticas y de alguna manera llegarán los servicios al territorio. Tenemos que cambiar ese chip, ese paradigma, esa forma de diseñar, implementar y retroalimentar políticas públicas, ¿no? Para que estas partan desde el territorio y retroalimenten permanentemente un diseño y mecanismos de implementación que tienen que ser sí o sí diferenciados y heterogéneos para un país como el nuestro, ¿no? Tiene que estar sustentada en la articulación, esta palabrita que siempre señalamos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se resuelve ese problema? Porque hay desarticulación, no coordinan, ¿no? Pero si preguntamos en esta sala qué cosa es articulación, estoy seguro que cada uno tiene una mirada distinta de qué exactamente es articulación. Una reunión puede significar nos tomamos la foto y estamos articulando, ¿no? Nos llamamos por teléfono, articulamos o coordinamos. Pero ¿qué significa exactamente y cómo la articulación y la coordinación aportan para resolver problemas concretos? Es un debate todavía, y hace unos días en una reunión también de este tipo se discutía sobre la evidencia sobre que los costos de transacción de la articulación son a veces tan altos que nos complican más allá de resolver problemas, ¿no? Entonces, efectivamente, siempre señalamos la articulación como una apuesta, pero hay que ver en qué momentos, cómo y dónde ponerla en práctica, ¿no? Y totalmente una corresponsabilidad de los 3 niveles de gobierno, la sociedad, las familias, diversos actores. Y me quedo con esta última de corresponsabilidad de los 3 niveles de gobierno porque en la siguiente
Bueno, yo quería tomar esta imagen de Zoe, una niña del Putumayo, en la inauguración que se hizo del Plan Selva, de su escuela, para poder pensar con ustedes qué implica esa complejidad de corresponsabilidad entre 3 niveles de gobierno y entre distintos sectores, ¿no? Zoe está feliz en la inauguración de su escuela, ha recibido una nueva y una buena infraestructura, se ve que efectivamente es además pertinente para el territorio, pero la suma de servicios públicos que Zoe y sus compañeros tienen que recibir oportunamente y con todos los criterios de calidad que ha señalado también Fernando, implican una multiplicidad de, efectivamente, transacciones, coordinaciones, definiciones de política, procesos de implementación, no solo en el sector educación. Hay que garantizar que tenga un docente contratado oportunamente, y solamente ese proceso, y lo estamos viviendo en estos días en el Ministerio, implica una serie de complejidades para emitir normas oportunamente, y bueno, muchos de ustedes conocen este tema, solo para contar con el docente. Además tenemos que contar con materiales educativos, y pensemos en la complejidad de llevar materiales educativos a la frontera de Colombia y de Brasil, hacia ahí donde está el Putumayo. Además de ello, contar con acompañantes, eso sí pensamos en educación. Pero además Zoe y sus compañeros tienen que contar con alimentación escolar desde probablemente Jaliwarma, y si la institución educativa es G, que es jornada escolar completa, el tema se complejiza aún más porque tenemos que garantizar almuerzos para los estudiantes. Ese tema no se pensó desde el inicio en el diseño, y hay que resolverlo de alguna manera. Pero los docentes probablemente vivan en el centro urbano más cercano a la comunidad, y los estudiantes vivan en las comunidades dispersas a donde se encuentra el centro educativo. ¿Cómo hacemos para que todos los días los estudiantes puedan llegar seguros, tranquilos y oportunamente al colegio? Entonces, abrimos la cancha a una suma de servicios que el Estado tiene que garantizar para que en ese momento todos confluyan en un momento, y los ciudadanos, hoy sus compañeros, puedan ser esos garantes de derechos que están en la Constitución y que el Estado tiene que proveer. Entonces imaginémonos la dificultad y la complejidad, no solo para los actores estatales, sino para la comunidad en su conjunto, para poder efectivamente garantizar servicios educativos. Y en ese marco, ¿cómo pensamos entonces también en procesos y acciones innovadoras y en buenas prácticas que nos permitan ir acortando algunas de estas complejidades? Quería poner el ejemplo porque la siguiente lámina, ya más esquematizada, nos expresa un poco esa complejidad. Luego de nuestro último proceso de descentralización, hemos creado un tercer nivel de gobierno. Teníamos solo los ministerios y las municipalidades. El nivel nacional tiene el rol rector de definir la política, las grandes apuestas nacionales, y el nivel local tiene esa mirada más micro de articulación de procesos a nivel local, ¿no? Pero había una gran brecha entre esa mirada nacional de los ministerios y la multiplicidad y heterogeneidad de los hoy 1874 municipios provinciales y distritales. Entonces necesitábamos un tercer nivel de gobierno que sea una bisagra entre esa mirada macro y esa mirada micro. Ese tercer nivel de gobierno es el gobierno regional, que tiene ya 15 años de creado y que debió ser efectivamente esa bisagra que modifique de alguna manera la forma en que prestamos servicios en el territorio. Pensemos nada más cómo está organizado nuestro Estado en un momento. Tenemos, ¿cuántos ministerios? 19 ministerios. Cada uno de ellos con una multiplicidad de direcciones, programas, proyectos, oficinas, cada uno de ellos con un plan operativo institucional y varias acciones que hacer, que ¿dónde se concretan? En el territorio. Para ejemplificarlo de otra manera, tenemos 19 chalecos distintos, y cada ministerio probablemente tiene un chaleco distinto para cada uno de sus programas. Entonces, las familias en el territorio muchas veces están confundidas porque lo que tienen es una multiplicidad de chalecos,
y no saben a quién pedirles cuentas efectivamente sobre los servicios que tienen que solicitar, ¿no? Ya el presidente, en fin, los ministros se han puesto de acuerdo de que todos vamos con el mismo chaleco, pero ese es nada más un ejemplo para llevar la complejidad que esto implica. Pero además de esos 19 ministerios y todos los chalecos que eso implica, tenemos 3 niveles de gobierno. Tenemos gobiernos regionales y gobiernos locales, cada uno, 26 gobiernos regionales, 1834 municipales, cada uno de ellos elegidos democráticamente y probablemente cada uno de ellos también con un chaleco distinto, ¿no? Entonces, tenemos y todo eso tiene que ocurrir para que en paquete, de manera integral, resolvamos problemas cotidianos de la gente. Si pensamos en la foto anterior, todos esos compañeros no organizan su vida en función a chalecos o a programas, a proyectos o a sectores. Organizan su vida en el marco de la cotidianidad y de lo que su territorio les presenta en el día a día. Entonces el reto de la descentralización era precisamente poder modificar la forma de organización del Estado para acercarnos un poco más a cómo vive la gente en el territorio y alejarnos un poco de la organización fragmentada y compartimentalizada de los ministerios. El problema fue que, digamos, como lo hicimos un poco rápido y luego vino el show descentralista del gobierno priista y todo, y aceleramos un poco el proceso, lo que hicimos fue reproducir esa organización fragmentada de los ministerios en el nivel regional. ¿Quién organiza la provisión de servicios en el nivel regional? Las direcciones regionales de educación. Y tenemos direcciones regionales de salud, de recursos naturales, de transporte, de trabajo, y entonces hemos reproducido un poco esa organización, cuando pudimos pensar en cómo nos acercamos más a la forma de vida de gente. Pero bueno, eso es yo sobre leche derramada ahora. Hay, luego de 15 años, esfuerzos interesantes de gobiernos regionales que están repensando sus diseños organizacionales, sus procesos para acercarse más a la vida de la gente. Entonces, lo que quería señalar aquí es que estamos ese es el sistema. Además, educación ha transferido ya la totalidad de sus funciones a los gobiernos regionales y en muchos casos, y lo voy a decir ahí está Mariela, ojalá no me grabe, si bien el ministerio ha transferido la totalidad de sus competencias y funciones a los gobiernos regionales, en muchos casos todavía hay una ficción descentralista porque los ministerios en general, para no particularizar, nos rehusamos un poco a desprendernos de nuestro rol ejecutor para asumir totalmente nuestro rol rector. Entonces hay una esquizofrenia todavía ahí entre solamente diseñar políticas, pero al mismo tiempo también implementar intervenciones que llegan hasta el aula. Entonces complicamos aún más la situación porque en el aula, en este caso, o en la escuela, llega el especialista de la UGEL, llega el especialista de la ADREL y llega el especialista de la dirección regional. Creo que me he emocionado un poco, vamos a avanzar. Eso lo que quiero traer aquí es cómo efectivamente podemos cambiar esta lógica de arriba hacia abajo con toda esta fragmentación y compartimentalización para empezar a pensar desde el territorio en prácticas innovadoras. Avancemos, por favor, mil disculpas. Y la apuesta es entonces gestión territorial, un enfoque de intervención articulada para la innovación, la oportunidad y la pertinencia de los servicios educativos. La siguiente, por favor. No me voy a detener aquí. Gestión educativa con enfoque territorial, creo que he tratado de expresar lo que ello implica y nada más señalar que el territorio no es solamente las condiciones geográficas, físicas, climáticas, sino es una construcción social en donde se relacionan una multiplicidad de intereses, apuestas, ideologías, formas de vida, ¿no? Todo eso tiene que tomarse en cuenta para pensar cómo se gestionan los servicios educativos con ese enfoque. La siguiente, por favor. Aquí hay algunas experiencias desde el territorio que el Ministerio ha tomado y en la lógica que planteaba Santiago las ha convertido de alguna manera en política pública y está tratando de ver cómo las implementamos de esa manera, ¿no? Diferenciada, heterogénea, redes educativas rurales, iniciativas de rutas fluviales, todas estas han partido como buenas prácticas de gestión desde el territorio. OSET es el proceso de ordenamiento de servicios educativos territoriales que se está iniciando y también tomando buenas experiencias desde el territorio. La siguiente, por favor.
Bueno, ¿y para qué innovar y cómo lo hacemos? Voy a resumir esto. Necesitamos innovar porque necesitamos generar valor público, ¿no? Y necesitamos que las políticas y los servicios generen valor público. ¿Y qué es valor público? Satisfacer las necesidades y demandas de poblaciones específicas en sus contextos territoriales, ¿no? Ello nos reclama efectivamente salirnos de la caja, salirnos de las limitaciones y rigideces administrativas y pensar de otra forma, ¿no? Voy a comentar una anécdota que la ha dicho muchas veces nuestro actual viceministro, así que lo voy a amparar en él, cuando nos comenta las prácticas innovadoras que desarrollaban en Arequipa o en Moquegua cuando él ha sido director general o gerente, ¿no? ¿Y cómo hiciste este proceso de ordenamiento o esta distribución? Muy fácil, no le hacía caso al Ministerio de Educación. Porque muchas veces, no quiero decir eso, que no hay que hacerle caso a la política nacional, pero muchas veces se asume que los marcos normativos son a veces incluso más rígidos de los que realmente son. Creo que en el marco de la política nacional y de los procedimientos hay todavía mucho margen para innovar, para gestionar buenas prácticas y no nos estamos dando cuenta de ello. Entonces, la apuesta y la siguiente, prometo terminar pronto, que quería traer también es cómo entonces desarrollamos y promovemos buenas prácticas de gestión educativa, ¿no? Y en este caso vinculadas más a las DRE y a la SUGEL, que son pues el patito feo de todo el sistema educativo, ¿no? Dependen de los gobiernos regionales, pero en muchos casos tienen vínculos directos también con el ministerio, y si hacemos una encuesta aquí o a nivel nacional, son las entidades más corruptas, desfasadas o un poco pertinentes, ¿no? Pero en las UGELs y en las DRE están haciéndose cosas innovadoras, están haciéndose cosas interesantes, y el Ministerio de Educación tiene una estrategia para reconocerlas y difundirlas y tratar de sostenerlas, ¿no? La siguiente, por favor. Raras veces venían a entregar a la misma institución educativa. La entrega de materiales anteriormente, era un problema, ¿no? Porque nunca llegaba a tiempo, y si llegaba lo recibían otras personas, ¿no? Que no deberían recibirlo y que nunca llegaba al colegio. Y con el aplicativo Cuca nosotros hemos tratado de que toda esta problemática se resuelva. El Cuca te va a controlar todo el proceso, desde el inicio hasta el final de la entrega de materiales. Y se pueden detectar si el proveedor ha podido llegar, distribuir material, porque están imágenes que a través de la georreferenciación que tiene un margen de error de 5 metros. Como equipo desarrollamos el software, hicimos la prueba de estrés, capacitamos a los proveedores, le entregamos el equipo, verificamos el uso y se procedió a sancionar el incumplimiento de los proveedores que no entregaron el material educativo. Se ha mejorado porque han entregado ya a tiempo, cosa que a inicio de este año los alumnos han podido ya trabajar con sus materiales. Esa es una buena práctica de la UGEL Nauta en Loreto, que con un aplicativo simple logró optimizar la distribución oportuna de materiales educativos. Eso ha sido una práctica ganadora. La siguiente, y esas son las prácticas que estamos impulsando en el concurso que reconoce. Tenemos ya 4 años reconociendo y premiando experiencias de gestión educativa que hacen escuela. La siguiente, y la idea, y aprovecho aquí para terminar con ello, es cómo vinculamos efectivamente las buenas prácticas que vienen potenciando, impulsando FONDEP, más vinculadas a la escuela, y las conectamos con las buenas prácticas que también se están desarrollando e innovando en las DRE, en las UGEL, ¿no? La siguiente, con esa termino. La siguiente, por favor. Esas son las categorías que tenemos. La siguiente. Esas son los finalistas de este año. Y la última, con los siguientes pasos, eso. Seguir promoviendo el intercambio de experiencias reconocidas como buenas prácticas. Queremos generar un repositorio de buenas prácticas para que esté disponible en todo el país a través de la plataforma EduTalentos, promover alianzas con otros actores como FONDEP, con el concurso de LIBRET también, promover incentivos para los equipos técnicos que impulsan las buenas prácticas, y diseñar acciones de capacitación para la sistematización, generación de evidencias, gestión de información de estas buenas prácticas. Muchísimas gracias y mil disculpas por pasarme el tiempo.